¿Qué pasa si juntamos los videojuegos con los juegos de mesa? Nacen increíbles títulos como Bloodkiss. En este video aprenderán todo lo necesario para poder jugarlo, así que no se vayan, alisten sus mesas porque ya vamos a comenzar. En 1984, en la Unión Soviética, nace Tetris, un juego creado por Alexei Pasinov, un juego de lógica en el que van cayendo inevitablemente tetrominos, es decir, figuras geométricas compuestas por 4 piezas o por 4 bloques. Estas figuras van llenando y colapsando la zona de juego y los jugadores lo que tienen que hacer es ir girándolas, manipulándolas para ir organizándolas y construyendo líneas horizontales. Una vez los jugadores logran acomodarlas y construir líneas horizontales, estas líneas desaparecen, despejando un poco la zona de juego. Tetris ha inspirado múltiples videojuegos, incluso inspiró una película que fue estrenada en 2023, y los juegos de mesa no son la excepción. Es el caso de Bloodkiss, un juego de mesa publicado en el año 2022 por Alejandra Pini, que consiste en un juego familiar de 2 a 4 jugadores en el que iremos organizando también en una zona de juego distintas figuras geométricas, y al igual que el clásico videojuego iremos también construyendo líneas horizontales para ganar puntaje. En este video aprenderemos todo lo necesario sobre este título, que lo tenemos acá publicado en español gracias a la editorial Salta Pa'l Lado, quienes son los responsables de publicar y difundir este título acá en Chile. Así que muchas gracias a estos chicos por tan buena labor. Nosotros en este video no solo vamos a revisar lo que trae esta cajita, veremos cada uno de sus componentes detalladamente, sino que además veremos la preparación y cómo se juega. A diferencia de otros videos, no jugaré una partida porque este título solo se juega de 2 a 4 jugadores. Así que sin más preámbulos, vamos a destapar esta cajita y veremos qué es lo que trae. Así que primera estación: componentes. Dentro de la caja de Bloodkiss encontramos un reglamento, ¿sí? Cortito, breve, bien explicado, a todo color, donde se dice lo justo y necesario y se aclaran todas las dudas. Hay muy buenos ejemplos. Tenemos también 4 lápices para los 4 jugadores, todos de distinto color. Tenemos 4 daditos donde encontraremos los tetrominos, ¿cierto? Aquellas piezas que encontrábamos en el clásico Tetris, a excepción de una que está conformada solo por 3. Tenemos 2 talonarios, un talonario de puntuación, ¿sí? Y también un talonario donde encontramos hojitas de juego, donde está la zona de juego. Cada talonario trae más o menos 100 hojitas que se pueden utilizar por cada uno de los lados. Estos son los componentes que trae esta edición publicada por Salta Pa'l Lado. Y pues siguiendo el orden de lo que dijimos que vamos a hacer, vamos a pasar a la preparación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para preparar una partida? Pues muy sencillo. Vamos pues a, dependiendo del número de jugadores, lo primero que tenemos que hacer es dejar la cantidad de dados correspondiente. Es decir, si vamos a jugar 3, entonces solo vamos a dejar 3 dados. Yo voy a ejemplificar una partida a 3 jugadores. Entonces lo que tenemos que hacer es entregarle a cada jugador tanto una hojita de zona de juego como una hojita de puntuación. Entonces vamos a entregar a cada jugador, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
Asimismo le vamos a entregar un lápiz de color. En la cajita vienen estos lápices que yo entiendo por qué no son plumones, porque los plumones se pasan, así que esto evitaría que se utilicen de mejor manera las hojas, pero yo por efectos de la cámara voy a utilizar algunos plumones. ¿Por qué? Porque se pueden ver mejor en la cámara, ¿ya? Así que voy a reemplazarlos por estos plumones que encontramos aquí y que se van a ver muy bien delante de la cámara. ¿Listo? La última persona que haya jugado un videojuego recientemente, esa persona será el primer jugador. Así que vamos a suponer que el primer jugador va a ser este, ¿sí? Entonces el primer jugador en su hoja de juego va a marcar una X, ¿sí? Va a marcar una X. Y ese es el jugador que va a comenzar. Entonces tenemos al jugador rojo, tenemos al jugador verde y tenemos al jugador azul. ¿Cómo se juega Bloodkiss? Bueno, Bloodkiss es lo que se conoce como un roll and write, es decir, un juego en el que vamos a lanzar dados y vamos a anotar cositas en nuestras hojas. Va a haber una hoja que se va a rotar, que va a ser la hoja de juego, esta de acá, y va a haber una hoja que se va a quedar con nosotros, que es la hojita de puntuación, ¿sí? Entonces cada jugador va a ubicarse de tal manera que pueda entregarle a los otros su hojita una vez se hagan las distintas cosas que tiene que hacer en cada turno. Muy bien, entonces para jugar a una partida que recordemos dura entre 15 y 20 minutos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Empezando la ronda, que va a irse jugando ronda a ronda hasta que se llene esta zona de juego. Una vez un jugador no pueda colocar una figura acá, ahí se marca el final de la partida. Bueno, entonces empezando por el primer jugador, va a lanzarse los dados. Van a lanzarse los dados. ¿Y qué es lo que va a hacer cada jugador? Va a elegir un dado, empezando por el primero y siguiendo hacia la izquierda. Entonces va a empezar el jugador rojo, luego va a seguir el jugador verde y va a terminar el jugador azul. ¿Qué es lo que tiene que hacer un jugador en su turno? Va a elegir una pieza. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir esta. Y como si se tratara del Tetris, la pieza va a ir, ¿cierto?, cayendo y yo la voy a ir acomodando en mi hoja. Yo tengo que decidir cómo dibujarla. ¿Cuáles son las reglas de colocación? Que la figura que yo elija tiene que estar tocando o la parte inferior de la zona de juego o debe estar posada en otra pieza. Es decir, siempre tiene que estar en contacto o con la superficie del suelo o con la superficie de otra figura. Bueno, tenemos ya lista la mesa para empezar el juego. Pero entonces aparece la pregunta: ¿cómo jugar Bloodkiss? Bueno, Bloodkiss se va a desarrollar por un número indefinido de rondas hasta que la hoja de juego, que recordemos son estas, llegue a este estado. Es decir, que nosotros vamos a ir llenando nuestra hojita, acomodando estas piezas hasta que un jugador ya no pueda colocar su pieza, ¿sí? En ese momento se acaba la partida, se juega la última ronda. Muy bien, ¿cómo se gana este juego? Bueno, nosotros, al igual que en Tetris, tenemos que lograr construir líneas horizontales. Esa es la forma de ganar mayor puntaje. Sin embargo, existen otras maneras de puntuar. Como se puede observar aquí, también no solo puntuamos por cada línea que completemos, sino que también recibimos puntaje en la medida que utilicemos o nos especialicemos más en cierto tipo de pieza.
Por ejemplo, si yo logro utilizar al menos 8 veces, ¿cierto?, esta pieza, entonces yo voy a ganar 21 puntos. Entonces, en la medida que yo utilice más una pieza que otra, voy a obtener puntaje. Asimismo, si yo no utilizo una pieza determinada, voy a perder puntaje, menos 5 de puntaje. Otra manera de ganar puntaje es bloqueando a los demás jugadores. Cuando yo ubique una de las piezas, ¿sí?, como por ejemplo acá, fíjense que yo puse esta pieza acá y automáticamente marqué con mi color, ¿sí?, con X, las piezas que quedaron bloqueadas, los espacios que quedaron bloqueados. Es decir, bloquear se traduce en poner una figura evitando que los otros jugadores completen líneas o puedan poner su pieza. ¿Cuándo no se bloquea? Cuando en algún espacio cabe alguna de las piezas que existen. Recordemos que hay 6 tipos de pieza, ¿sí?, 3 rojas, 3 azules, y si en el espacio que yo dejo bloqueado no cabe ninguna de las piezas de las 6 opciones, a eso se le llama bloquear, y por cada espacio que yo logre bloquear voy a recibir también puntaje. Entonces, en resumen, yo voy a ganar puntaje por especializarme en cierto tipo de pieza, por completar líneas y también por bloquear a los otros jugadores, evitando que completen líneas o evitando que coloquen sus piezas. Nosotros vamos pues a jugar ronda a ronda, empezando por el primer jugador. Vamos a elegir un dado, vamos a anotarlo en nuestra hojita de juego. Todos van a hacer lo mismo siguiendo al primer jugador por la izquierda, a mano izquierda. Entonces, por ejemplo, si este es el primer jugador, ¿cierto?, luego este de acá escoge su dado, luego este de acá escoge su dado, y una vez todos hayan escogido el dado y lo hayan ubicado en su zona de juego, vamos a rotar la hojita de juego. Es decir, esta va a pasar para acá, esta va a pasar para acá, esta va a pasar para acá. Vamos de nuevo, empezando por el primer jugador, que va a ser siempre el que tenga la hojita marcada, la que marcamos al comienzo, ¿cierto? Esa persona va a lanzar los dados y volvemos a comenzar. Empezando por el primer jugador, va a escoger un dado, lo va a anotar acá, ¿cierto? Este va a escoger un dado, lo va a anotar acá, este va a escoger un dado, lo va a anotar acá. No hay que olvidar que siempre que escojamos una pieza, tenemos que irla registrando en nuestra hoja de puntuación, ¿sí? Porque recordemos que si hay una pieza que no se anota, que no se utiliza, son menos 5 puntos. En cambio, si entre más utilicemos un tipo de pieza, vamos a ir ganando puntaje. Es decir, podemos tener de 1 a 21 puntos de acuerdo a la cantidad de veces que utilicemos una misma pieza. Si la utilizamos 0 veces, menos 5. Si la utilizamos 8 veces, tenemos 21 puntos. Así que eso es a grosso modo la dinámica del juego. Así que para que se entienda mejor, vamos a emular un par de rondas a 3 jugadores, ¿sí? Entonces, empezando por el primer jugador. Así que tenemos acá jugador rojo, jugador verde, jugador azul. Entonces, el jugador rojo va a lanzar sus dados. Lanza los dados y salen las siguientes piezas. Entonces, lo que va a hacer el jugador rojo es que va a escoger un dado. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger este dado, y al igual que el Tetris, este dado va a ir cayendo, yo lo voy a acomodar como quiera. Así que voy a decidir acomodarlo de la siguiente manera. Así que lo anoto acá, lo hago de esta manera para que se note, ¿sí? Listo. Como he utilizado esta figura, automáticamente en mi hoja de puntuación marco que he utilizado una. Siempre el puntaje que va a contar es el de el cuadro siguiente. En este caso ya no es menos 5, sino que es 0 punto. Si no utilizo ninguna vez
este tipo de pieza tendré menos 5, pero ya lo utilicé una vez, así que ya pasé a la casilla 0 punto. Es decir, no me suma puntaje, pero tampoco me resta. Siguiendo por el jugador a la izquierda, en este caso el jugador verde, él también va a escoger una de las piezas, ¿sí? Y va a decidir ponerla de la siguiente forma. ¿Para qué? Para poder bloquear. Entonces, fíjense en lo que va a pasar acá. El jugador verde no solo va a notar que ha utilizado esta pieza azul, sino que además va a tachar la casillita de bloqueo, ¿sí? Ha bloqueado por primera vez, así que bloqueo 1 y va a poner la X. Va a poner la X, ¿sí? El siguiente jugador, el jugador azul, va a hacer lo mismo, ¿cierto? Va a acomodar su pieza y obvio que le conviene también ponerla de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque le va a dar un punto de bloqueo. Así que anota la pieza que utilizó, que es esta, y el punto de bloqueo. Una vez todos los jugadores hayan acomodado sus piezas, se rotan las hojas de los jugadores, se devuelven los dados. Así que esta hojita pasa para acá, esta hojita pasa para acá y esta hojita pasa para acá. Empezando por el jugador que tiene la hoja de juego con la X, en este caso el jugador verde, ahora tiene el primer turno. Así que el jugador verde lanza los dados y comenzamos otra ronda. ¿Qué es lo importante acá? Cerciorarse, asegurarse de utilizar al menos una vez cada pieza, porque si nosotros no utilizamos una pieza tenemos menos 5 de puntaje al final. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El jugador verde podría, por ejemplo, con esta pieza completar, ¿sí? Completar una línea. No puede completar una línea. No puede completar una línea. Así que ya lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ponerla de la siguiente manera. Aquí venimos para acá. Ya. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a anotar el tipo de figura que utilizamos. Es el turno del jugador azul, ¿cierto? El jugador azul va a hacer lo mismo y va a encargarse de utilizar la siguiente figura, el palito. Entonces utiliza el palito y enseguida anota que ha utilizado el palito. Es el turno del jugador rojo, que utiliza el cubo, y vamos a llenar entonces en nuestra hoja los espacios correspondientes al cubo. Anotamos que se utilizó el cubo y proseguimos de esta manera a la siguiente ronda. Así que de nuevo esta hojita va para acá, esta hojita va para acá, esta hojita va para acá. Entonces ahora le corresponde lanzar los dados al jugador azul. Entonces va el jugador azul, lanza los dados y comenzando con el jugador azul que va a escoger. Y fíjense, el jugador azul ahora escoge un cubo y va a completar una línea. Entonces, ¿cómo se anota una línea? Pues bien, nosotros vamos a ir acá, vamos a marcar, y como hemos completado esta línea,
Entonces en este espacio de acá vamos a marcar con nuestro color que hemos completado una línea. Entonces marcamos que hemos utilizado la figura cuadrada, el cubo, y además en nuestra hoja de puntuación marcamos que hemos hecho una línea. Entonces, como se puede apreciar, ya hemos ganado acá 10 puntos. En cuanto a bloqueos, hemos ganado un punto. Y figuras no hemos ganado puntaje, pero estamos con 3 figuras en 0. Las otras todavía nos falta por completar. Bueno, va a venir ahora el jugador rojo, y el jugador rojo va a utilizar esta figura, y también pareciera que va a completar una línea, pero no fue así. Entonces utiliza esta. Yo creo que debí utilizar la otra, pero bueno, pésimo. Pero bueno, mira, utilizó el palito y ahora tiene un punto porque ha utilizado 2 veces el palito. Vamos ahora con el jugador verde, que no tiene otra opción que esta. Así que el jugador verde, ¿cierto?, anota su figura. Bueno, y así nosotros vamos a seguir ronda hasta que, como lo dije, un jugador complete, llene su hoja de juego y no pueda colocar una de las piezas. Si en ese momento hay otro jugador en la misma ronda que sí lo puede hacer, lo hace y se termina la partida. Y enseguida, como lo dijimos, cuando llegue el momento en el que un jugador no pueda colocar una pieza en su zona de juego, en ese momento se finaliza la partida. Los jugadores que en esta ronda puedan dibujar alguna de las piezas en su zona de juego, ¿cierto?, lo pueden hacer y se pasa a puntuar. ¿Cómo se puntúa? De manera muy sencilla. De acuerdo a la cantidad de veces que hayamos utilizado cada pieza, vamos a recibir un puntaje. Asimismo, dependiendo de si utilizamos los modificadores o no, vamos a restarnos puntaje. Y también ganaremos puntaje por cada línea que hayamos hecho. Cada línea cuesta 10 puntos. Se ganan 10 puntos por cada línea horizontal. Y también ganamos un punto por cada espacio que hemos bloqueado a otros jugadores. Entonces, en este ejemplo, esta figura la hemos utilizado 3 veces, por lo que ganamos 3 puntos. Esta figura de acá, en forma de L, la hemos utilizado 3 veces, por lo que ganamos 3 puntos. Esta figura de acá, que parece una Z, no la hemos utilizado ni una vez, por lo que tenemos menos 5. Entonces en este espacio de acá tenemos 3 puntos, menos 5. ¿Sí? Modificadores. Como no hemos utilizado ningún modificador, sumamos 0. Si utilizáramos un modificador, ya restamos menos 3. Si utilizamos 2 modificadores, pasamos a restarnos menos 6. Los modificadores son un recurso que tenemos en el caso de que la figura que hayamos escogido no nos sirva. Entonces, ¿yo qué hago? La cambio por una que me sirva, pero tacho en mi hoja de puntuación que he utilizado un modificador. Y esto me va a implicar al final de la partida restarme cierta cantidad de puntos, menos 3 puntos. Puedo utilizarlo hasta 2 veces para restarme menos 6. Obviamente que si eso es para completar una línea horizontal, pues vale la pena, porque me resta 3 puntos pero gano 10, es decir, estaría ganando 7 puntos. Muy bien. También tenemos las líneas. Por cada línea completada son 10. Como tengo 3, fíjense que lo que cuenta es el espacio que aparece acá, en este caso 30. Entonces escribo acá 30. Y por cada espacio tachado también tengo un punto, lo que me suma 14. Sumo todo esto, tengo 52 puntos. Al final de la partida comparamos
nuestras hojitas de puntuación y quien más haya obtenido puntos pues será el ganador. Así luce una hojita, ¿cierto?, completada de juego. Y bueno, esto, señores y señoras, es Broadkeys. Espero que este video les haya servido no solo para conocer este juego, sino también para aprenderlo. Si quieren y les gusta este tipo de contenido, no olviden darle un like a este video, compartirlo y comentar. De verdad que me ayudan muchísimo con este tipo de acciones. Esto es La Mesa Jugona. Soy Damián Guayara y nos vemos hasta una próxima ocasión. Chao, chao.